¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. ¿Hemos preparado nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Pues, ¿qué le parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Una vez más podemos ver tu fidelidad en cada uno de nosotros, Señor. Podemos ver que tú sigues obrando cada día, en cada momento, Señor. No hay un momento en el que tú no nos hables, en el que tú no nos muestres cuál es tu voluntad cuando estamos conectados contigo, Señor. Queremos serte fieles a ti, Señor. Y por eso estamos aquí en este día, para aprender más de ti, para no pecar contra ti, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos ser buenos receptores de tu palabra, que podamos escucharlas no solamente con nuestros oídos, sino con nuestros oídos espirituales. Que esa palabra la atesoremos en nuestro corazón, Señor, y se haga vida en nosotros, Padre. Queremos ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, le invito a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Y en este capítulo 1 de Deuteronomio podemos ver que es donde Moisés le recuerda al pueblo la promesa de Dios, ahí en Horeb. Vamos a leerlo en el versículo 8. Dice de la siguiente manera. Dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y yo puedo ver que el inicio del libro de Deuteronomio, Dios promete a los israelitas una tierra, la tierra que le había jurado a sus padres, nos dice este versículo. Pero nos dice también que esa tierra era una tierra donde fluye leche y miel. El Señor les había entregado una tierra y les había dicho, vamos al versículo 8, les dice, mirad. Ellos habían llegado al punto en el que ya habían pasado por el desierto, la tierra estaba enfrente de ellos y llegó el momento en el que el Señor le estaba diciendo al pueblo, mira esa tierra, mirad aquella tierra, esa tierra es la que yo les he prometido. Pero les decía, entrad y poseerla. Hay una cuestión dentro de estos versículos, porque el Señor les había entregado la tierra. Era un regalo de Dios para ellos, para su pueblo. El pueblo tenía que hacer una cosa, y era levantarse y tomar acción en lo que el Señor le había dicho que tomara. Sin embargo, algo pasó en el corazón del pueblo, y el pueblo no le creyó a Dios. Si ustedes empiezan a leer el libro de Deuteronomio, empiezan a ver cómo Moisés recibe se puede decir, algún consejo, donde llegan y le dicen, Moisés, ¿qué te parece si mandamos a unos espías para que vayan enfrente de nosotros y ellos vayan y exploren esa tierra que Dios nos prometió y que regresen y nos digan cómo está, cuál es el camino que deberemos tomar, por dónde deberíamos irnos? Y a Moisés le parece buena idea. Y dice, me suena muy bien lo que estás diciendo, mandemos a unos espías, para que sean los que vean esa tierra que Dios ha prometido darnos. Y vaya conmigo, ahí mismo el versículo 21 de Deuteronomio. Dice así, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Dice, sube y toma posesión, ¿qué dice? De ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y dice el 22, y veniste a mí todos vosotros y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde habemos de llegar. Y dice el 23, y él dicho, me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Y dice el 24, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y dice, y reconocieron, ¿qué? La tierra. Llegaron hasta ella, la reconocieron. Y dijeron, esta es la tierra que nos prometió el Señor. Fíjate lo que dice el 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país. Y nos lo trajeron y nos dieron cuenta. Y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y dice el 26. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, no quisiste subir, le dice Moisés al pueblo. Antes
fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y dice el 27, y murmurasteis, ¿en dónde? En vuestras tiendas, dice, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dice el 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Y dice, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y dice el 29, entonces os dije, una vez más Moisés, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Dice el 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Y dice, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Les dice, pueblo, ¿no recuerdan todo lo que el Señor hizo por ustedes en Egipto? Él continuará peleando por nosotros. Y dice, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Les decía, son testigos de lo que el Señor ha hecho. Y dice el 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta este lugar. Y dice el 32, y aún con esto no creísteis a Jehová para reconocerlos, dice, para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses y con nube de día. Y empieza a hablar en el 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jofoné, él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Y dice el 37, también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás en ella. Y dice el 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allí, anímale porque él hará heredar a Israel. Dice, él la hará heredar a Israel. Y dice el 39, y vuestros niños de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos, ¿qué dice? La daré, y a ellos la heredarán. Y dice el 40, pero vosotros volveos e id al desierto, regrésense por donde vinieron. Eso fue lo que le está diciendo a este pueblo. Y a medida que usted continúa leyendo el libro de Deuteronomio, usted empieza a ver que el libro de Josué va conectado junto al libro de Deuteronomio. Empieza la hora en que Josué empieza a poseer la tierra que el Señor le había prometido. Pero yo podía ver un paralelo entre las historias de aquel pueblo de Israel y la historia en la que estamos nosotros hoy. Y el paralelo era que aquel pueblo tenía que poseer una tierra que era literal. Pero nosotros hoy tenemos que poseer una tierra espiritual. Y estamos llevando una serie en los mensajes de inglés acerca de esta tierra que el Señor nos ha prometido, la tierra prometida. Pero el Señor hoy ponía en mi corazón hablar sobre un tema muy especial el día de hoy. Y es el tema del pecado. El tema del pecado. Le he puesto de hecho a este tema una lucha constante. ¿Cuántos saben que es una lucha constante? En la cual estamos lidiando constantemente. Y mientras estemos debajo del cielo, mientras estemos en esta tierra, estaremos lidiando con el pecado. Y como los israelitas tuvieron que librar batallas para poseer la tierra y tuvieron que pelear, el Señor nos llama ¿a qué? A pelear, ¿sí o no? A eso nos llama el Señor. Josué condujo a los israelitas a la tierra prometida como un símbolo de victoria, de cumplimiento de la promesa que Dios había dado. Y el Señor ahora nos ha prometido una tierra de paz, una tierra donde fluye leche y miel, en la que podemos vivir confiados en el Señor, porque Él es el que nos da, el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Sin embargo, tenemos una lucha por delante. Mientras estemos en esta tierra estaremos luchando con esto que se llama pecado. Y yo he notado algo durante el tiempo
que el Señor me ha dado como pastor, he notado que uno de los mensajes más difíciles siempre ha sido el pecado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pecado, nuestro espíritu nos va, ¿qué hace? Empieza a redarguir y nos empieza a mostrar, y debería de, si somos hijos de Dios, debería de que la palabra y el Espíritu Santo nos redarguya. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8. Vemos lo que Dios había prometido a su pueblo. Es bueno tenerlo bien marcado. Éxodo 3:8, se los leo, dice: y descendió para librarlos de las manos de los egipcios. Dice, y a sacarlos de aquella tierra, a una tierra, ¿qué dice? Buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe una cosa? El proceso para llegar a esa tierra era un proceso de fe, ¿sí o no? Era un proceso de fe. Porque el Señor les había prometido una tierra, pero ellos tenían que pelear por ella. Eso requiere un esfuerzo, pero también se requiere fe para poder confiar que el Señor les había dado la victoria, para poder confiar en la palabra que Dios, la promesa que Dios le había hecho, de que serían victoriosos, de que el Señor estaría con ellos cada instante, cada momento del camino. Ellos necesitaban confiar en Dios, y esa confianza se iba a demostrar con la obediencia, al hacer lo que el Señor les había pedido que hicieran. Por eso cuando regresamos a Deuteronomio 1:8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Pero vaya conmigo ahí, Deuteronomio capítulo 2, un capítulo después. Deuteronomio capítulo 2, versículo 24. Le dice al pueblo lo siguiente, le dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Dios fue muy directo en lo que él quería que hicieran. El Señor les había dicho, esto es lo que yo quiero que hagan, peleen. Entra en guerra con él, toma posesión de esa tierra. Necesitaban ellos comenzar y poseer. Necesitaban ellos entrar, como dice ahí, levantaos, salid, pasad el arroyo de Arnón, y dice, he aquí yo he entregado en tu mano. El Señor se los había dado. Y el día de hoy tenemos una batalla constante con el pecado y tenemos que pelear aquellos enemigos que se levantan en contra de nuestra vida. Y la batalla es espiritual. La batalla es espiritual, no es contra sangre y carne, sino en el espíritu, contra todos aquellos huestes espirituales de maldad. Y yo veía cómo el escritor de Hebreos lo ponía de la siguiente manera, yo se los leo en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Les decía de la siguiente manera, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos dice, quítate de ti, despójate. ¿De qué? Del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando el Señor les entregó la tierra al pueblo, ellos pudieron ver la tierra, pudieron ver esa tierra, pudieron ir y ver que el Señor, ahí estaba la tierra que el Señor les había dado. Les decía, mirad, la tierra que yo les entregué. Pero tenían que levantarse y poseer de esa tierra. Y la verdad es que no podemos seguir adelante y no podemos poseer la tierra que el Señor nos ha dado si hay pecado en nuestras vidas. No podemos. No podemos avanzar a poseer la tierra, no podemos recibir las bondades de Dios si hay pecado en nuestro corazón. Porque el pecado nos separa de Dios. Y cuando los israelitas comenzaron a seguir las indicaciones de Dios, dijeron, vamos a ir porque el Señor nos ha dado la victoria, ¿sí o no? Eso fue lo que dijo el Señor. Dijo, vamos a avanzar.
Y cuando empezaron a avanzar, todo iba bien, el Señor estaba con ellos. Pero en el momento que entró el pecado dentro del pueblo, perdieron la pelea. Vaya conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 habla de la derrota en Ai. Nosotros podemos aprender algo aquí en este capítulo. El pueblo, llegando a este capítulo, ya había pasado por una guerra. Habían llegado por la guerra de las murallas de Jericó. Ellos habían visto el poder de Dios derribando esa muralla con tan solo dándole unas vueltas y obedeciendo a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Habían derrotado a Jericó. Y fíjate lo que dice el versículo 1 de Josué capítulo 7. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y dice el 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos una vez más subieron, reconocieron la tierra de Ai. Y dice el 3, y volviendo a Josué le dijeron, que no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, con ellos tendrás. Ellos decían en el versículo 4, el versículo 3 dice, y viendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Aquellos espías que Josué había mandado, regresaron diciéndole, el pueblo de Ai es chiquito, no tenemos que llevar a todos. Con 2,000, 3,000 máximo, los vences. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Póngase en los zapatos de Josué. El Señor le había dicho a Josué, entra, posee la tierra, yo estaré contigo, yo voy contigo, esfuérzate y sé valiente. Solamente te pido, esfuérzate y sé valiente en seguir todos los pasos que yo les he dicho y van a tener la victoria. Pero de repente llega un momento en que son vencidos, en que los salen corriendo del ejército de Ai. ¿Puede imaginarse la confusión en Josué? ¿Qué está pasando? Si el Señor había prometido, si el Señor había dicho, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo como estuve con Moisés. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y dice el 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué? Yo hago un énfasis, ¿por qué? Yo creo que la pregunta es válida. Pues Josué ha perdido cierto equipo de soldados. Y había dicho, ¿qué está pasando? La pregunta era válida para Josué decir, Jehová, ¿por qué? Y fíjate la contestación del Señor en el versículo 10, le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice el 11, Israel ha pecado, y aún, ¿qué dice? Ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y dice, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún, ¿qué dice? Lo han guardado en sus casas, entre sus cosas. Y fíjate lo que dice el 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más
con vosotros, sino si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y dice el 13, levántate, ¿y qué dijo? Santifica al pueblo. Cuando nos ponemos en los zapatos de Josué y entendemos que había una pelea que habían perdido, Josué tuvo esa pregunta, ¿por qué, Señor? El Señor le dijo, Josué, ¿qué haces? Yo me imagino como el tiempo en el que el Señor se acercó a Caín, ¿recuerdan? Caín, ¿cómo estaba? Estaba afligido. O sea, estaba afligido y el Señor se le acercó a Caín. ¿Y qué le dijo a Caín? ¿Qué tienes? ¿Por qué decae tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás aceptado también? Pero el pecado, ¿qué le dijo? Está a la puerta. Y sabe, hermano, hoy en día el pecado está a la puerta. Pero el Señor nos dice que nosotros podemos enseñorearnos de Él. El Señor nos dice, ya no son más esclavos del pecado, ya no más. Por eso dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ti, Israel. Y no puedas hacer frente a tus enemigos. ¡Qué tremendo! Y en este pasaje vemos cómo los israelitas tuvieron que llevar esa derrota a la ciudad porque había pecado en su campamento. Acán había tomado algunas de las cosas malditas que habían ser destruidas, y como resultado la ira del Señor ardió contra los israelitas. Y el pecado, hermanos, es como un cáncer que se mete y de repente se anida en una parte del cuerpo y ¿sabe qué hace? Empieza a crecer hasta que destruye el cuerpo. Obstaculiza nuestra relación con Dios, nos impide experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Por eso el cristiano no anda en pecado. ¿Cómo podremos entonces librarnos de esta batalla constante? ¿Cómo podemos librarnos de esta batalla contra el pecado que es cada día? Ay, perdón. ¿Cómo podremos librarnos? Y yo ponía unos puntos. ¿Cómo podremos librarnos nosotros? Primero, debemos reconocer nuestro pecado. Venir delante del Señor y decir, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que he pecado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esto. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra a nosotros, nos alumbra y nos dice, esto que estás haciendo no está bien. Segundo, debemos estar atentos y vigilantes porque el pecado, como decíamos, como aquel cáncer se mete por donde menos piensas y de repente ya está ahí, se cuela en nuestras vidas. Debemos estar vigilantes, atentos. Por eso le decía en la carta a los Hebreos donde estuvimos leyendo, despójate de todo peso del pecado que nos asedia. Debemos estar atentos y vigilantes al pecado, que muchas veces se va a colar en nuestras vidas. Tercero, necesitamos ser proactivos. ¿Por qué proactivos? El Señor le había dicho al pueblo de Israel, levántate y pelea. Levántate y toma posesión de la tierra que yo te he dado. Para nosotros el Señor nos ha dado una tierra espiritual y debemos de tomar posesión de ella. Pero con pecado en nuestras vidas no vamos a poder. Vamos a salir huyendo como lo hizo el pueblo de Israel cuando se enfrentó a Ai. Cuarto, necesitamos rodearnos de compañeros creyentes, de una iglesia, la cual nos apoya, la cual nos está diciendo, como lo estamos haciendo el día de hoy, santifícate. Abandona esas actitudes, abandona eso que tienes en tu corazón, ese pecado, déjalo a un lado.
Necesitamos a alguien a quien dar cuentas. Y créame que nuestros hermanos es la mejor manera de mantenernos en ese estándar de Dios. Porque nuestros hermanos nos ven, nos pueden decir, hey, alíñate, estás en línea. Y eso deberíamos de hacer cada uno de nosotros cuando vemos que nos salimos de la línea, deberíamos de voltearnos a ver y decir con confianza, hermano, hermana, alíñate a la palabra de Dios. No estamos en tiempos de ofendernos. Ya no es tiempo de sentir una ofensa porque nos dijeron, tienes que alinearte. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios. Sabemos que el Señor viene pronto, ¿sí o no? Lo estamos viendo. Haz de cuenta que cada día que pasa seguimos viendo cómo todo se va alineando conforme a la palabra de Dios. Y podemos ya sentir al Señor. En Mateo capítulo 15, versículo 19, nos dice dónde es donde comienza, de dónde salen esos pensamientos. Y dice Mateo 15, 19 que es en el corazón. Por eso es importante entender que el pecado no es solo una conducta o comportamiento, como muchos piensan, es solo la conducta o el comportamiento, sino que el pecado empieza muy adentro y empieza dentro del corazón. Dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Salen del corazón. Nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios. Quizás podamos ocultarlo delante de nuestros hermanos. Si no, es que yo no peco. Es que yo soy santo. Y hay dos cosas que vamos a ver ahorita. En Isaías 59:2, el Señor hablaba al pueblo por medio del profeta Isaías. E Isaías decía lo siguiente, versículo 2 del capítulo 59, le dice, pero vuestras iniquidades, también entiéndase pecado, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escuche esto, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, ¿entre quién? Entre vosotros y Dios. Cuando pecamos, hermanos, hacemos una división, nos separamos de Dios. Y dice, hacen ocultar el rostro de Dios para que no nos escuche, nos es un estorbo a nuestras oraciones. Eso es lo que hace el pecado. También en Proverbios, vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice así. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Yo me ponía a pensar muchas veces al Señor como nuestro Padre que es, y yo me ponía a pensar también en mis hijos. Llega un momento que por ahí tu hijo hace algo, ¿verdad? Y dices, y te llega la queja, ¿verdad? Y dices, bueno, vamos a tomar esa queja. Y en este caso, en el mío, ¿verdad? Que le pregunto a mis hijos, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Nada, ¿no hiciste nada? No. Dime qué hiciste. No, nada. ¿Estás seguro que no hiciste nada? Porque si no yo te voy a decir qué es lo que hiciste. No, yo no hice nada. Y yo me ponía a ver, fíjate lo que dice, el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Muchas veces han aprendido, no, pues sí, papá, hice esto. ¿Y cómo te sentiste ahora? Mal. ¿Y sabes que te tenemos que disciplinar? Sí, yo sé. Bueno, ¿y entienden? El que alcanza, dice, el que se aparta, alcanzará misericordia. Fíjate lo que dice el 14 también, dice, bienaventurado, dichoso, el hombre que siempre teme a Dios. Y luego dice, mas el que endurece su corazón, caerá en el mal.
Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos un poquito mejor. Dice, desde el versículo 13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y dice el 14, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Fíjate cómo lo dice esta versión, los tercos van directo a graves problemas. Y yo quisiera darles el día de hoy 4 preguntas retóricas para que usted medite en ellas. Y una pregunta retórica conocemos que no es para que conteste bien o mal, sino que es para que medite en ella, es para hacer un punto. La primera pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos? Y yo pienso que todos respondemos, no, pues yo quiero lo mejor para nuestros hijos. La segunda pregunta es, ¿alguna vez has pensado que Dios quiere lo mejor para ti? Y tú dices, bueno, pues sí, yo creo que el Señor quiere lo mejor para mí. Tercera pregunta, ¿cuántas veces pudiste decir que sabías lo que era mejor para tus hijos, pero ellos no sabían lo que era mejor para ellos? Yo pienso que todos a este punto podemos estar de acuerdo que como padres decíamos, no, es que yo sé lo que es mejor para mi hijo, aunque ellos no sepan lo que es mejor para ellos en ese momento, nosotros lo sabíamos. Y cuarta pregunta para que meditemos en esto, ¿cuántas veces el Señor sabía que era lo mejor para nosotros, pero nosotros nos resistimos porque pensamos creer lo que es mejor para nosotros? ¿Cuántas veces? Y yo puedo ver que muchas veces nos hemos resistido a la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos resistido a lo que el Señor quiere hacer en nosotros porque creemos saber qué es lo mejor para nosotros. Cuando el Señor es el que sabe qué es lo mejor, ¿sí o no? Él sabe. Y Dios quiere que sepas hoy que Él sabe qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para todos nosotros, incluso más de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos qué es lo mejor para nosotros y después vemos que el Señor hace algo y decimos, ay Señor, pero ¿por qué hiciste eso? Señor, si yo quería de esta manera. Y llegamos a un momento en que entendemos y decimos, ahora ya veo por qué, Señor. Ahora ya veo por qué. Lo que yo quería no era lo mejor para mí. Si queremos recibir la tierra espiritual que Él ha puesto para nosotros, necesitamos dejar que la palabra de Dios, que la semilla de la palabra de Dios germine, que crezca en nuestras vidas, que crezca en nosotros, para entonces apartarnos de todo mal. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, le invito a que vaya conmigo, Romanos capítulo 7, versículo 15. A mí me gustaría leerlo en una versión parafraseada, para que lo entendamos un poquito mejor, porque usa Pablo aquí un juego de palabras que es muy interesante, pero también que necesita prestar mucha atención. En Romanos capítulo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente, se los leo, dice de la siguiente manera. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y dice el 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y dice el 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y dice el 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Dice el 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y dice el 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y dice el 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y dice el 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Dice el 23,
Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Destaco, guerra con mi mente. Y dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y dice el 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Fíjese que hace una pregunta. ¿Quién? Pero luego la responde en el versículo 25. Dice así. Dice, gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo quiero decirte una cosa. Por nuestra propia cuenta no podemos quitarnos el pecado. Por nuestra propia cuenta no podemos no andar en pecado, porque nuestra carne quiere y desea pecar. No podemos, pero dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Continúa diciendo, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Fíjate lo que Pablo nos estaba diciendo aquí. De hecho, si tú ves en algunas Biblias, arriba de este capítulo, usted puede ver que dice la lucha contra el pecado, porque es una batalla constante. Es algo que enfrentamos todos. No podemos decir solamente unas personas lo están enfrentando, sino que todos enfrentamos la batalla contra el pecado constantemente. Esa es una de las razones por las cuales Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, en esa oración muy conocida como el Padre Nuestro, ustedes pueden ver que el Señor les enseñaba a sus discípulos y les decía durante la oración, perdona nuestros pecados. Porque Él conocía muy bien que sus discípulos iban a pecar y que iba a haber pecado ahí, aunque ellos no quisieran. Aunque ellos estuvieran cuidándose, iba a haber pecados que se iban a colar. Y nos enseñaba también a todos nosotros, perdona nuestros pecados y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor tenía bien en cuenta esto. Y la verdad es que todos pecamos, aunque muchos de diferentes maneras, algunos más que otros. Y déjeme decirte por qué. Porque a veces pecamos con nuestras acciones, sí. A veces hacemos algo que no está bien y ya pecaste. A veces por nuestros motivos. Y ya en los motivos que tú tienes ya pecaste. Porque tienes motivos malévolos, malos. Y estás trabajando pecado en tu mente. Y ya pecaste por motivos. A veces y muy a menudo pecamos no por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos, también pecamos. Y tú dices, ¿cómo está eso? O sea, si lo hago, peco, y si no lo hago, también peco. A veces pecamos por lo que no hacemos, porque dice la palabra en Santiago 4:17, se los leo. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que muchas veces hasta pecamos por lo que no hacemos, que deberíamos de hacer. Si nos amamos, o más bien, nosotros empezamos a ver, si no amamos a las otras personas, si no amamos a nuestro prójimo, ya estamos pecando. Si no perdonamos a los demás, ya estamos pecando. Si no hacemos las cosas que deberíamos hacer, también nos es pecado. ¿Y se puede usted fijar cómo de repente el pecado se empieza a colar en nuestras vidas? Y de repente uno puede decir, no, yo no estoy en pecado, pero el Espíritu te redarguye y te dice, sí, santifícate. La santidad, hermanos, no es solo una posibilidad para el cristiano, es un requisito. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. Hay una diferencia muy grande entre ser perfecto y ser santo. Hay una diferencia. Porque perfecto es solo ¿quién? Solo Dios. Pero ¿sabía que nosotros somos santificados por medio de Cristo Jesús? Cuando venimos a Él, Él limpia nuestro ser con su sangre. Nos hace aptos al Señor. Y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Porque antes, nada que podíamos acercarnos a Dios. Había una pared que nos dividía, no podíamos. Nuestras oraciones no llegaban ni siquiera al techo, menos a Dios. Pero llegando el Señor Jesús y pagando por nuestros pecados, en esa cruz, nos hizo aceptos al Padre. Así que nosotros en esta tierra solo aumentamos en santidad práctica a medida que vamos madurando espiritualmente. Podemos santificarnos cada día. El Señor Jesús decía en Juan 17:17, sea santifícalos en tu verdad. Y luego le dice, tu palabra es verdad. Y mientras venimos y estudiamos la palabra, su palabra que es verdad nos está santificando. Y el Espíritu Santo está haciendo su tarea en nuestras vidas de decirnos, cambia, despójate de pecado. Una vez escuché a mi pastor decir que el Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, es como nuestro sistema inmunológico. Y usted puede, en el cuerpo físico, cuando usted entra en una fiebre, usted sabe que su cuerpo está peleando algo, ¿sí o no? Lo sabemos. Y el cuerpo empieza con una fiebre y usted sabe, algo está mal, algo no está bien, algo tengo, algo está el cuerpo peleando. Igualmente con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando de repente el Espíritu Santo nos empieza a redarguir, sabemos que algo no está bien. Tenemos el Espíritu y el Espíritu nos convence cuando pecamos y nos dice, cuidado. Y esa convicción es como una fiebre que entra en nuestro ser y nos está alertando de que algo fuera de lo común está sucediendo en nuestro corazón, para que pongamos atención y para que vengamos al Señor y nos arrepintamos. Y la verdad es que en cuanto más usted peca o anda en pecado, lo más lejos que está de Dios. Lo más lejos que usted está de su palabra, lo más que va a pecar contra Dios. Y lo más cerca que usted esté de Dios, lo menos que va a pecar, lo más que se va a santificar. Porque su palabra, ¿qué hace? Nos santifica, ¿sí o no? Perdón. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso debemos estar siempre cerca de Dios. Por eso debemos estar siempre llenos de la palabra de Dios, porque tu relación con Dios es lo que va a determinar cómo está tu vida el día de hoy. Si te estás santificando o si te estás dejando llevar. En Deuteronomio 31, versículo 6, se los leo, pueden en la pantalla si gusta. Dice de la siguiente manera. Le dice el Señor a su pueblo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Dice, porque Jehová tu Dios, Él es el que va, ¿con quién? Ella conmigo. Amén. ¿Va con nosotros? Él está con nosotros. Él va con nosotros y dice, no te dejará ni te desamparará. Dios, hermanos, es nuestra fuerza, es nuestro refugio. En esta batalla en la que llevamos, Él nos libra. Porque el que vence es Él, no nosotros. Porque Él es el que nos da la victoria. Nosotros solamente debemos de hacer lo que tenemos que hacer.
es levantarnos y poseer la tierra que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Eso es lo que debemos hacer. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que hace todo posible. Nosotros solamente obedecemos a Dios. Alguien me preguntaba a mí hace poco y me decía, Josué, tengo una pregunta. Dice, yo te veo y la verdad, dice, yo no puedo concebir que, que haya pecado, que tú peques. Le dije, caray, ¿cómo está eso? Dice, me dice, yo pienso que, pues yo te veo perfecto, la verdad, dice, y discúlpame, dice, pero ¿tú pecas? Le dije, hermano, no hay nadie imperfecto más que Dios. Todos pecamos, la palabra de Dios lo dice. Hasta sin querer terminas pecando. Digo, pero déjame decirte una cosa. Le dije, hay una cosa muy diferente al pecar deliberadamente y al pecar porque tú no quisiste hacerlo y de repente tu carne entró y ya quizás pensaste algo, le dijiste algo o hiciste algo. Le dije, recuerda una cosa, le dije, llegas a un punto en tu vida cristiana, en esa madurez cristiana, en el que tú empiezas a reconocer cuando el pecado está tocando. Y eso pasa, hermanos. Llega un punto en que tú reconoces el pecado que está tocando a la puerta. Y el Señor dice, no más enseñorea el pecado de ti. No más. Reconoces. Eso no está bien. Sin embargo, el Señor nos decía que va a haber pecado aún. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, ¿el quién? El justo. Yo me ponía a pensar y le decía, hermano, en tu madurez cristiana tú vas a empezar a reconocer cuando el pecado está tocando. Y vas a empezar a decir, no. Y cuando falles te va a doler. Y cuando falles vas a correr al Señor y vas a decirle, perdón, Señor, por lo que hice. Eso es parte del Espíritu Santo redarguyendo tu vida de pecado. Por eso cuando el otro día que veníamos manejando, veníamos con los niños y de repente veníamos manejando y de repente se nos atravesó alguien ahí en la carretera y iba ahí cruzando la calle y de repente uno de los jóvenes que estaba atrás conmigo me dice, atropéllalo, 10 puntos. Le digo, fíjate lo que llega a la mente, ¿verdad? Eso es la mente normal que llega a la vida carnal. Y de repente estás manejando y dices, pues me lo llevo. ¿Para qué se mete, verdad? Pero te fijas cómo de repente empieza la mente a pensar cosas que no debería uno. Eso es lo que hace. Pero todo depende del enfoque que tú des y que tú adoptes ante el pecado. Espero que no me vaya a enfermar. Pero así, eso es lo que tiene que ver. Es dependiendo del enfoque que cada uno de nosotros tomemos ante el pecado. Si estamos cerca del Señor, si estamos llenándonos de su palabra, ¿sabe qué está pasando? Llega el pecado y empieza a tocar y empezamos a reconocer y decimos, Señor, no quiero eso. El Señor nos ha llamado a vivir una vida en santidad, en rectitud, apartados del mundo, apartados del pecado. Esto no significa que no pecaremos, esto no significa que no tendremos luchas con la tentación, no significa nada de eso, porque tendremos luchas y tendremos tentaciones, sí, y la lucha, como decíamos en el mensaje, en el título, la lucha es constante, sin embargo, ya no se enseñorea de ti. Romanos capítulo 3, versículo 23, yo se los leo si gustan, lo pueden anotar, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Sin embargo, la buena noticia es que a través de Cristo Jesús, Él nos ha dado el poder para vencer
el pecado. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Sino bajo la gracia. Fíjate lo que dice, lo que nos dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Está diciendo, ya no eres más esclavo de pecado. Ahora tú puedes gobernar. Tú puedes decir no, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por esto que nos dice aquí, no significa que podamos simplemente sentarnos y decir, esperar que el pecado desaparezca de nuestras vidas. No significa nada de eso. Porque muchas veces dicen, no, pues si ya nos enseñorea el pecado de nosotros, pues ni modo que yo no hago nada y que el pecado se vaya. Pero no, es una lucha. Dice que no se enseñoreará de vosotros. Sin embargo, todavía está ahí la lucha. Pero tenemos la victoria que el Señor nos ha dado, ¿sí o no? Debemos luchar activamente contra ello. Por eso hemos estado hablando anteriormente acerca de la armadura espiritual también, que está en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde encontramos que debemos de ponernos la armadura de Dios para poder sobrellevar nuestros día a día. En esta armadura podemos encontrar que debemos ponernos el cinturón de la verdad, debemos ponernos la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada de ¿qué? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta batalla es contra el pecado. No es física, sino espiritual. Y debemos ponernos la armadura de Dios. También debemos confiar en el poder del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo le decía a los de Galacia lo siguiente. Les decía en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando caminamos en el Espíritu, le permitimos al Señor guiar y dirigir nuestros pasos, dirigir nuestras vidas. Por eso dice el apóstol a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando andamos en la carne, empezamos a querer satisfacer los deseos de la carne. Pero el Señor nos dice, no. Tenemos que andar en el Espíritu. No necesitamos desanimarnos y empezar todos desanimados. Al revés, cuando vemos eso y el Espíritu nos está hablando, debemos alegrarnos porque eso dice que somos verdaderos hijos de Dios. Decir, ay Señor, perdóname. Gracias porque tú fuiste con tu Espíritu Santo, me llamaste y me hiciste ver esto. Y al revés, nos debería hacer luchar más contra el pecado y decir, no más, Señor, no más. Porque la palabra dice que no se nos dio un espíritu de ¿qué? De temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Y podemos decir no. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos terminando, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pablo nos recuerda lo siguiente, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos ¿qué? Resistir. Ponga atención mucho a esta palabra, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Son palabras claves que debemos de entender. Dice que el Señor no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana.
pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos decir, no, más de lo que podamos decir, no lo voy a hacer, o podamos resistir, sino que juntamente nos da con la tentación la salida. Por eso, hermanos, la tentación no es un pecado, es al revés, algo que el Señor usa. Fíjate, en Santiago capítulo 1, versículo 12, lo dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación, o se puede conocer como prueba también, no es en sí misma pecaminosa, sino que Dios permite como una forma de purificarnos. Porque el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. Y llegó un momento en el que el pecado tocó la puerta de Caín. Y tuvieron un altercado contra su hermano. Y dice, se levantó contra su hermano y lo mató. ¿El pecado tocó, sí o no? Se dejó llevar por el pecado. Llegó la tentación también como forma de prueba, claro. Él podía haber dicho que no, porque el Señor le dijo, si bien hicieres, ¿no serás aceptado? En Mateo capítulo 4, versículo 1, lo puede leer después, que el tiempo se nos va. Usted puede encontrar ahí cuando Satanás tienta a Jesús. Y cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús no pecó por ser tentado, sino que él salió victorioso, porque cuando llegó la tentación, él pudo decir no a la tentación. Y él pudo sacar la palabra de Dios, con la cual contraatacó aquella tentación. Entonces las tentaciones que sufre el cristiano son las que todos los seres humanos van a enfrentar y son inevitables. Así como tú las pasas, yo las paso. Y dice, no nos haya venido una tentación que no sea humana. Así como tú pasaste por eso, yo también lo voy a pasar. Una tentación humana. Todo lo que hay debajo del cielo, todas esas tentaciones que vienen de parte de esta naturaleza caída, son iguales. Y van a llegar y nos van a atacar de la misma manera a todos. Por lo más que tú quieras decir, no, es que mi vida es mejor que y puedes ponerte en comparación de siempre va a haber alguien que sea menos santo, ¿verdad? Y tú vas a decir, yo soy mejor de esta persona. Pero el Señor no nos va a comparar con una persona. El Señor nos va a comparar con su Hijo Jesús. Él quiere el carácter de su Hijo en nosotros. Nosotros podemos fácilmente encontrar a alguien que a lo mejor tú dices, este peca más que yo, así que yo soy mejor que él, Señor. Y fácil podemos empezar a decirlo. Pero déjame decirte una cosa que yo he entendido con el tiempo. Si el Señor Jesús estuviera todavía entre nosotros, Él no diría, yo quiero ser igual que Josué. No, al revés. Nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Yo pienso que Él no diría de nadie, yo quiero ser igual que Él. Y muchas veces nosotros sí podemos y nos hacemos y decimos eso. Decimos, Señor, es que yo soy mejor que aquel, mejor que aquel, mejor que aquel. Y el Señor dice, yo quiero que seas igual que yo, que se refleje. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, podemos ver cómo el autor de los Hebreos, que aún está en discusión mucho entre los eruditos, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo?
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate cómo dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Él es nuestra meta máxima a seguir. Jesús. Nosotros no podemos afirmar que estamos libres de pecado. No podemos afirmar que somos perfectos. El versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 1, le decía el apóstol Juan de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros no podemos decir que somos libres de pecado, pero sí podemos decir que estamos santificándonos. El Señor pide que vivamos una vida santa, es una vida apartada para el Señor. No podemos decir que estamos libres de pecado, pero debemos decir, nos estamos santificando. Y el Señor le decía a Josué, santifica al pueblo. Santificar significaba que llegaban aquellos hombres y iban a declarar sus pecados al Señor y abandonarlos. Yo veía esto con el ejemplo de Caín que hablábamos. Caín no, o más bien hizo caso omiso al llamado de Dios de santificarse. Y hizo lo que el Señor le había advertido que no hiciera. Y eso es lo que el pecado viene a hacer. Viene y toca la puerta y quiere que nos desviemos de la voluntad de Dios. Quiere robarnos de aquella tierra prometida que el Señor nos dio. Nos quiere robar de esa tierra prometida, sin embargo nosotros debemos de estar bien vigilantes y atentos para reconocer el pecado cuando quiere entrar a nuestro corazón. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué dice? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿de qué? Del pecado. ¿Podemos entender esto? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vieja naturaleza pecaminosa queda crucificada con Él. Hemos dicho, Señor, hemos crucificado aquella vieja carne. Y aunque seguimos viviendo en este cuerpo, el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos el poder para elegir la justicia, vivir la vida que Dios busca de nosotros. Por eso, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, le decía lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se los leo yo si gustan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente eso, sino que también limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí mismo adelantito, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y dice el 2,
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, ¿qué? El mundo. Fíjate, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Por eso cuando Juan hablaba aquí a los cristianos, porque es lo que estaba haciendo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Apártate, santifícate. Y si alguno cayere en pecado, si alguno pecare, tenemos abogado contra el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Debemos venir delante del Señor y decir: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Perdona, Señor, mi pecado. Perdona la ofensa, Señor. Eso es santificarnos. Si usted quiere caminar a la tierra prometida que Dios le ha dado, que Dios le ha prometido, si usted quiere avanzar, debe apartarse del pecado. Debe abandonar todo aquello pecaminoso que entra, y si hubiere pecado puede venir al Señor y el Señor lo perdona. Regresemos una vez más para terminar a Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el que encubre, el que oculta. Esto habla de negarse, habla de no confesar al Señor. Pero habla de no de un no confesar porque se te olvidó lo que hiciste, sino habla de algo que tú ocultas delante del Señor y dices: no lo quiero confesar delante de Dios. El que oculta su pecado no prosperará, mas el que los confiesa delante de Dios alcanzará misericordia. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar para terminar. Y en esta oración que le hagamos al Señor, si hay algo en tu corazón que el Señor ha mostrado por medio de su Espíritu Santo, santifícate delante del Señor. El Señor nos habla a través de su palabra. El Señor nos habla, nos muestra a través de su luz, de su palabra, todo aquello que no le agrada. Y a nosotros poderlo ver, a nosotros poder ver ese alumbrado, nos avergüenza. Y decimos: Señor, gracias porque tú alumbraste esa área en mi vida. No más, Señor. Quiero santificarme, Señor, delante de ti. Es importante que cuando vengamos delante del Señor, vengamos delante de Él pidiendo perdón. Lleguemos delante de Él diciéndole: Señor, sabemos que fallamos en muchas maneras. No más, Señor. Queremos ser fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Queremos santificarnos cada día, porque sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Es una santidad progresiva. Sabemos, Señor, que no llegamos a conocer todo de un tirón, pero que poco a poco, Señor, a través de tu palabra, tú nos vas santificando en tu verdad. Y tocas áreas en nuestras vidas, Señor, que algunas veces pueden ser dolorosas, que algunas veces pueden ser vergonzosas. Pero cuando tu palabra llega, Señor, tú nos tocas. Y, Señor, que no haya en nuestra mente pensamientos del pecado de alguien, Señor. Y que no digamos en nuestras mentes: oh, le está hablando aquel hermano, aquella hermana. Sino que nos miremos a nosotros mismos, Señor. Que sepamos que tu palabra nos habla a nosotros. Que sepamos que tu palabra está redarguyéndonos. Que podamos ser sensibles.
a tu Espíritu Santo y podamos venir, Señor, arrepentidos. Queremos santificarnos, Señor. Toca nuestros corazones, toca nuestra vida. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en esta noche. Tú conoces, Señor, sus corazones. Delante de ti no hay nada oculto, Señor. Tú conoces cada una de sus pensamientos, las intenciones del corazón. Solamente tú puedes ver, Señor, a ese corazón contrito y humillado. Y tú dices en tu palabra, Señor, que a ese corazón contrito y humillado tú no despreciarás jamás. A Él tú lo escuchas, Señor, a ese corazón. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más tú tocaste nuestras vidas, nuestros corazones. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, que ellos vayan con bien a sus hogares y que a través de tu palabra, Señor, ellos hayan sido transformados una vez más. Que su mente haya sido renovada, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, te damos. En ese mismo espíritu, levanta tus manos al Señor. Con tus propias palabras, ora al Señor. Entrega tu corazón a Él. Gracias, Señor, te damos. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Vamos a decir otra vez, quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad en esta tierra, con nuestras vidas, Señor. Son tuyos, mi Dios. Ya no queremos hacer nuestra propia voluntad, sino queremos, Señor, que nuestra voluntad conforme a tuyo. Queremos hacer tu voluntad y consagrar nuestras vidas para ti. Vamos a decir, quiero vivir, Señor, agradándote a ti.
Señor, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Dile a Él, mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Sí, Señor, todo para ti. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Sí, Señor, me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Dile, me rindo a ti, mi Dios, me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor, caminar en tu verdad, mi Dios. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Dile, quiero hacer tu voluntad, Señor, y quiero hacer tu voluntad, solamente el tuyo, mi Dios, y quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, queremos hacer tu voluntad. Ya no queremos hacer lo que agrade a nuestra carne, pero lo que agrade a ti. Queremos apartar nuestras vidas y para ti, para vivir en santidad y ya no caminar en el pecado. Queremos caminar como es digno de ti, mi Dios. Nuestras vidas son tuyos, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Todo para ti, Señor.